La verdad que me siento muy contento, me siento muy feliz. El hecho de poder transmitir algunas cuestiones de repente especiales, ¿no? Pero más que todo, más que transmitir, yo diría, el contacto que pueda tener con ustedes las conclusiones, recomendaciones que podamos sacar al final del curso, que es lo más importante. Creo que todos venimos entusiasmados a querer entender algo más de esta problemática, de lo que viene a ser básicamente los pavimentos y dentro de ello la orientación de lo que son los pavimentos asfálticos. Ahora, este cursito es algo especial porque se refiere efectivamente a lo que es la supervisión, ¿no? La residencia y la supervisión, donde nosotros como ingenieros, especialmente los ingenieros civiles, tenemos mucho que ver pues con esta aplicación de la buena ejecución de las obras, y en realidad también somos responsables de lo que pueda suceder dentro de ellos en una buena o mala ejecución, ¿no? O también un buen diseño, un mal diseño del proyecto, que es lo que finalmente genera estos grandes problemas. En el tema específico que nos convoca hoy día, y como una especie de introducción, ¿no? Yo ando muy preocupado, queridos colegas, porque en el Perú tenemos un gran problema, que no solamente habría que echarle la culpa al Perú, sino también posiblemente pues a otros países donde de alguna manera subsisten estos inconvenientes, pero que por cuestiones de investigación y de mejor calidad de laboratorios y estudios más profundos vienen solucionando el problema. El problema que tenemos en el Perú es que nuestros pavimentos, específicamente nuestros pavimentos asfálticos, no alcanzan la vida útil para la que fueron diseñados. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? ¿Y por qué nos preocupa? Porque el Estado, ¿no? El gobierno, gasta nuestro dinero en obras, yo diría, muy importantes definitivamente, pero que si nosotros le hacemos un seguimiento, lamentablemente esas obras no alcanzan la vida útil para la que fueron diseñados. Ese es el gran problema, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros como ingenieros diseñamos un pavimento, le damos una vida útil. Decimos, yo diseño este pavimento para que dure 20 años. Y entonces fíjense ustedes la desgracia nuestra cuando ese pavimento a los 5 años ya está totalmente destrozado. Entonces nos preguntamos, este pavimento que fue diseñado para 20 años, 100 kilómetros, digamos a $1.000.000 el kilómetro, que es el promedio, ¿no es cierto? Entonces deberá durar 20 años. Pero como dura solamente, pongámonos más dramáticos, solamente 5 años, ¿qué quiere decir? Que el pavimento solamente alcanzó el 25% de la vida útil. ¿Eso qué implica? ¿No es cierto? Que el país, nosotros, estamos perdiendo $75 millones, porque solamente duró pues el 25%, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿dónde va, digamos, un poco la reflexión? Podríamos decir, y fíjense ustedes, ¿qué podría hacer el gobierno? ¿Cuántas cosas importantes podría hacer el gobierno con esos 75 millones que prácticamente se tiraron al agua? ¿Por qué? Porque el pavimento no duró pues la vida útil para la que... Imagínense ustedes bajo qué condiciones, bajo qué sacrificios se podrían haber conseguido esos $100 millones, posiblemente préstamos internacionales, donde cada vez nos endeudamos más. Entonces, por ello yo pienso que estas reuniones son muy importantes, ¿no es cierto? Las conversaciones que podamos tener y básicamente un poco las reflexiones, ¿no es cierto? Y dentro de ello las conclusiones que nos puedan ayudar a mejorar este problema. ¿Quiénes son los más perjudicados cuando sucede lo que les estoy comentando? La gente pobre. Nosotros creo que somos privilegiados el hecho de tener una profesión, de tener posiblemente un trabajo, mediana o malo, bien remunerado, algo tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que vive en el campo, la gente pobre, la gente que está en extrema pobreza? Esa gente necesita mucha ayuda. Ustedes imaginan esos simples 75 millones de que les estoy hablando, porque solamente hablamos de 100 kilómetros, por ejemplo en el país, según nuestro presidente, dice que en los últimos 5 años se han construido más de 10.000 kilómetros de carreteras. Imagínense ustedes, ¿no? Yo les hablo solamente de 100 kilómetros, es una cuestión minúscula, en la cual estaríamos perdiendo una cantidad de dinero. Entonces, esa gente pobre que les comento, ¿no? Porque creo que nosotros los ingenieros también debemos tener un arraigo muy profundo desde el punto de vista social, ¿no? Necesitan con urgencia
hospitales para poder ser atendidos, postas médicas, porque a veces no tienen 5 soles para ir a una clínica, o va a costar mucho más dinero, lógicamente, o no tienen un colegio, que tendrían que hacerles en las profundidades, digamos, de la serranía, en este caso como es Cajamarca, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad, y por eso me gusta a mí salir y conversar esto, y ver de qué manera nosotros podemos influir, por lo menos en algo, ¿no es cierto? Porque somos los actores de estos sucesos, ya sea como proyectistas, ya sea como supervisores, ya sea como residentes, que es los temas que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos en algo poner el hombro para que esta obra, que como la estamos viendo acá, digamos, como una cuestión de inicio, no se deteriore pues prematuramente, que efectivamente estas fallas que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo una piel de cocodrilo, ya, donde el pavimento se ha destruido totalmente y donde ya se encuentra en el último grado de degradación, y cuando ya no lo podemos arreglar, y es un pavimento muerto, que yo le llamo así, ¿no? Solo nos queda hacer una construcción nueva o a través de un reciclaje o alguna tecnología que pudiéramos ocupar. Si este pavimento presenta, digamos, ¿cierto?, esta forma, después de los 20 años para el que fue diseñado, en buena hora, ya cumplió su vida útil. No tenemos por qué fastidiarnos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esto sucedió a los 5 años, como les estoy comentando, y que lamentablemente eso es lo que pasa? En nuestro país, queridos colegas, estimados colegas, nuestros pavimentos nunca alcanzan la vida útil para la que ha sido diseñado. Y ahí tenemos que insistir, insisto, digamos, en este tema, ¿no? Y las diferentes fallas que pudieran presentarse, ¿no es cierto? Si ya cumplieron, como digo, en buena hora. Lógicamente, para esto hay causas y hay responsables. Las causas son varias, ¿no? Empezando desde el proyecto. También tenemos que reconocer que los proyectos a veces se elaboran mal. Y lógicamente, un proyecto mal elaborado va a dar como resultado una obra que no va a quedar en condiciones favorables. E inclusive los problemas que se generan dentro de la obra, ¿no? Las famosas adicionales de obra, las ampliaciones del plazo, y a veces inclusive pues las controversias que son bastante difíciles de poder resolver. En este caso yo les voy a comentar algunas cosas como árbitro que soy, de todos los problemas que a veces se presentan, y también los incrementos de los costos de las obras, ¿de acuerdo? ¿Nosotros podríamos integrarnos como responsables? Yo creo que sí, porque somos quienes elaboramos los proyectos y quienes ejecutamos las obras y quienes supervisamos las obras. No son los contadores, no son los abogados, no son los médicos, somos los ingenieros, y específicamente los ingenieros civiles. Así que es un poco mi comentario inicial para llamar un poquito a la reflexión, ¿cierto? Y ver de qué manera podemos ayudar para mejorar esto, y para eso estamos acá, ¿no es cierto?, para conversar, ¿no?, cómo podemos aplicar, digamos, nuestras tecnologías, ya sea tecnologías convencionales o tecnologías modernas, ¿no?, que nos permitan mejorar en este sentido. Lógicamente, causas hay muchas, ¿no?, como le decía, una mala elaboración de proyecto. Hay zonas muy difíciles también, ¿no?, la sierra misma, la selva, ¿no? La selva tenemos el gran problema de la mala calidad de los suelos, donde las capacidades portantes de los suelos son pésimas, 2%, 3% de CBR, porque todos los suelos son finos, son limos, son arcillas, y efectivamente no podemos hacer pues que nuestros pavimentos logren de repente la vida útil para la que fueron diseñados, pero tenemos que ver soluciones en ese sentido, ¿no? El problema de las lluvias frecuentes, en la sierra sucede eso. Desde el comienzo les digo, mis amigos, que el agua es el peor enemigo del pavimento, el peor enemigo del asfalto también en este caso, ¿de acuerdo? Y por lo tanto incide mucho en el deterioro prematuro de los pavimentos, que es lo que nosotros debemos en lo posible evitar, ¿no? Calidad de materiales. A veces se trabaja con determinadas canteras, se estudian determinadas canteras, sin embargo las obras se ejecutan con materiales que no tienen nada que ver con lo que se han establecido en los estudios correspondientes, ¿no es cierto? Y los procesos constructivos también. Entonces esto es todo, yo diría, una mixtura de cosas, ¿no?, que tienen que darse favorablemente para que finalmente logremos nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que nuestro pavimento efectivamente, en lo posible, ¿no?, dure por lo menos cercanamente a la vida útil
para la que fue diseñada. Entonces yo quería hacerle simplemente como una cuestión de inicio, ¿no? Una reflexión en ese sentido, para que, fíjense ustedes, no pase esto, ¿no? Este señor pasaba, dice, todos los días, una fotografía de Costa Rica, pasaba todos los días por ahí y vio que se había hecho un hueco, ¿no es cierto? Pero el señor alcalde, pues, de la ciudad nunca tomó, digamos, el trabajo de mandar a sus ingenieros. Entonces ese huequito se fue haciendo cada día más grande, vino la lluvia, empezó el agua, y por dentro el agua destroza todo el pavimento, ¿no? Si nosotros quisiéramos rehabilitar, fíjense ustedes que es un pavimento aparentemente nuevo y en buen estado, y fíjense todo el espesor de la carpeta, ¿no? Entonces, si nosotros quisiésemos rehabilitar este pavimento, digamos, el problema ya no está acá, lo que yo le llamo el cáncer, ¿no? Ya no está acá. Aparentemente esto es lo afectado, no es así, porque esta agua ya se ha introducido, digamos, ha penetrado en el interior, se ha filtrado en el interior de la base, de la subbase, de repente llegando hasta niveles inferiores de sus rasantes, ¿no? Y por lo tanto todo el sistema ya está dañado. Entonces de ahí es donde nosotros tenemos también que saber, digamos, diferenciar entre las fallas superficiales, ¿de acuerdo? Y las fallas profundas, las fallas compresionales, ¿no? Que es como se llaman las fallas funcionales y estructurales. Entonces todas estas cositas nosotros debemos considerar. Así que vamos a tratar de ganar al máximo el tiempo para que podamos conversar al máximo de estos aspectos. Estas son cuestiones introductorias, un poco que les quería hacer como una especie de reflexión. Entrando un poquito ya a nuestro tema, ¿no? Que tendríamos que preguntarnos cómo podemos ser buenos supervisores, cómo podemos ser buenos residentes dentro de lo que es la ejecución de la obra, que es el tema que nos convoca. Yo estaba pensando, ¿no?, algunas cositas así, y comentarles lo siguiente en ese sentido, ¿no?, para introducirnos un poquito en el tema. Creo que nosotros como ingenieros, ya sea residentes o supervisores, una cuestión muy general que les voy a poner acá, ¿no?, como residentes y supervisores, ¿no es cierto?, debemos tener determinadas condiciones, ¿de acuerdo?, o requisitos para ser buenos supervisores o buenos residentes. Porque creo que lo importante es que cuando queremos hacer algo, tenemos que ser buenos. No podemos ser ni malos ni regulares. Tenemos que ser buenos. Entonces, ¿cuáles son, en todo caso, esas condiciones o requisitos que nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, que aportar dentro de ello? Entonces yo creo que tenemos tres cosas muy importantes, ¿no es cierto?, como aspectos decisorios para poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Y dentro de ello, lógicamente, los conocimientos, vamos a ponerlo acá, dentro de ello, los conocimientos que debemos tener. ¿Qué tipo de conocimientos? Lo lógico es que seamos muy buenos ingenieros, o sea, de orden técnico. Para eso tenemos un título de una universidad, un grado, un título de universidad, y la experiencia que cada día vamos tomando dentro de lo que es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Pero también fíjense ustedes, actualmente hay mucha necesidad de tener conocimientos contractuales con respecto a lo que se refiere la ejecución de las obras. Porque al hablar de residencia, al hablar de supervisión, estamos hablando de ejecución de obras, ¿no? Y van a ver ustedes que les voy a profundizar un poquito esto, y creo que es muy importante, ¿no es cierto? Y un tercer punto, que es también básico, ¿no?, es nuestro comportamiento, definitivamente, ¿no? Y posiblemente también dentro de ello exigencia de conocimientos y de cosas que tenemos que ver. ¿Qué tendríamos que ver como conocimientos desde el punto de vista técnico? Fíjense ustedes, ¿no? Deberíamos conocer, digamos, la normatividad, o debemos, no deberíamos, sino no, la normatividad, dentro de ello, por ejemplo, reglamentos, ¿no?, importante, relacionados lógicamente con nuestra especialidad, ¿no es cierto? Podríamos tener, bueno, reglamentos es en general, que se le llama toda normatividad, digamos, que tendría que darse en este caso,
¿no es cierto? En aspectos contractuales, fíjense, es indispensable que nosotros tengamos una idea concreta, ¿no?, de las leyes que intervienen dentro de este trabajo que nosotros debemos conocer, ¿de acuerdo? Eso es también importantísimo, ¿no? Y nadie nos puede discutir que debemos tener un comportamiento ético, un comportamiento moral. Yo creo que estos tres aspectos son básicos para ser un buen residente, ¿no es cierto? Y acá, lógicamente, la especialización. Estos son los requisitos que nosotros debemos tener para ser buenos residentes o ser buenos supervisores. Creo que es definitivo y no llevaría mucho a tener que profundizar si esto es correcto o no es correcto, ¿no? Bueno, yo soy un convencido que tendrían que dar esta mixtura de cosas para que podamos, digamos, trabajar como corresponde dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Qué significa un conocimiento técnico, ¿no? ¿Qué significa especializarse? Significa que nosotros, los trabajos que hacemos, debemos conocerlos a profundidad, ¿no? Y por lo tanto, ahora, mucho más con este sistema de la famosa globalización, los ingenieros que no se especializan tienen muchas posibilidades de fracasar en su empeño, en su trabajo. Eso es definitivo. Entonces, creo que necesariamente la especialización tiene que darse, y una especialización a profundidad. Y fíjense ustedes, por eso justamente ustedes están acá, ¿no? Porque quieren especializarse en determinados trabajos que se hacen dentro de lo que es la ingeniería civil, ¿cierto? Eso es básico. Y en un caso específico estamos viendo pues el tema de los pavimentos, ¿no? Dentro de este proceso de globalización está demostrado que si nosotros no nos especializamos, que si no estamos permanentemente al día, ¿no?, con la aparición de nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, las aplicaciones que se dan dentro de la especialidad, no vamos a ser competitivos. Y si no somos competitivos, en algún momento nos van a quitar nuestro trabajo, o simplemente pues seremos asalariados con sueldos totalmente bajos. Entonces la única defensa que nosotros tenemos es a través justamente de esta especialización. Recordemos, mis queridos colegas, estimados colegas, que ahorita tenemos una competencia mundial, ¿no? Los que ya tienen algunos añitos atrás recordaremos que antes no nos preocupaba mucho, ¿no es cierto?, la competencia del extranjero. Ahora es a la inversa, ¿no? Fíjense, yo estuve en el periodo anterior en el Colegio de Ingenieros en Lima como director secretario y tuve la oportunidad de dar colegiaturas temporales a 2.000 ingenieros del extranjero. Y ellos son ahora nuestra competencia, ¿no? Y un poco lo que yo les decía al inicio, ¿por qué nuestras obras se deterioran prematuramente? Posiblemente porque nosotros, al salir de las universidades, no salimos debidamente formados, ¿no es cierto?, con la calidad, la categoría, el conocimiento suficiente que nos permite enfrentar debidamente esto, elaborar proyectos como debe ser, ¿no es cierto?, según las circunstancias, según los climas, según la geografía de la zona, porque todo proyecto es diferente. Una cosa es hacer un proyecto en Piura, otra cosa es hacerlo en Cajamarca, otra cosa es hacerlo en Cusco. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Las cositas yo les voy a ir comentando. Entonces, es básico, ¿no es cierto?, e indispensable dentro de ello, de los conocimientos que yo les hablaba acá en cuanto a lo que es la especialización. Tenemos que ser competitivos definitivamente, así que los felicito que ustedes estén acá. Lógicamente, si nosotros también queremos hacer un buen trabajo de residencia o supervisión, debemos conocer toda la normativa, ¿no?, que tiene que ver con la especialidad de la que estamos conversando, ¿de acuerdo? En el CD, que entiendo les han entregado, ¿no?, yo les he puesto un archivo, les he colocado un archivo especial de lo que viene a ser la normatividad, ¿ya? Así que espero que ahí esté lo bien. Me gustaría inclusive que le demos una miradita así en forma rápida para que tengan una mejor idea, ¿cierto? Esta normatividad, ¿qué tiene que ver
lógicamente estamos dentro del tema técnico, ¿no? ¿Me escuchan un poquito atrás? Sí, ¿no? El micro me molesta un poco, me quita un poco la idea. Miren, tenemos los famosos eje 2000, sin los cuales nosotros no podríamos hacer un proyecto, ni ser buenos residentes o buenos supervisores, definitivamente, ¿de acuerdo? Entonces, las eje 2000, que no vienen a ser sino las especificaciones generales, ¿no? Ahí se encuentran pues todo lo que corresponde en este tema de los pavimentos, tanto pavimentos asfálticos como pavimentos rígidos. Claro, si ustedes ven las eje 2000, pues es un librazo así, ¿no es cierto? Creo que 2000 hojas. Pero si sacan solamente lo correspondiente a suelos y pavimentos, que es lo que corresponde, es una cosita así nada más, creo que son 50 hojas. Ahora, yo le he traído, y justamente le acabo de entregar a la licenciada Tania, para que de repente les puedan dar como copia, ¿no? Pero, sin embargo, ustedes lo tienen ahí en electrónico, entonces cualquier momento que lo puedan revisar, lo pueden ver, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque según eso es el trabajo que nosotros también hacemos en campo, ¿no? Porque ahí nos estarán diciendo esas especificaciones, por decir, a cuántos grados centígrados tendríamos que compactar nuestra mezcla asfáltica, por ejemplo, ¿no es cierto? Nuestra mezcla asfáltica en caliente, ¿no? O a cuántos grados, no sé, a cuántos grados debe salir de obra, ¿no? Entonces todos estos aspectos son los que tienen que ver. Ahora, en la CM2000, fíjense ustedes que esta es normatividad del MTC, ¿no? Tenemos también, pues, ahí lo relacionado a los ensayos de materiales. Y dentro de ellos los ensayos de los ligantes, los ensayos de la mezcla asfáltica, si se habla un poco de geotecnia, los ensayos de suelos que deben realizarse. Entonces nosotros tenemos la obligación de manejar, lógicamente, esto pues full, ¿no? No podríamos darnos el lujo de no conocer esta normatividad. Por eso es que yo me paro un poquito en este tema de lo que viene a ser la normatividad. Les comento que también Indecopi, el año 2003-2004, sacó algunas normatividades que tienen que ver con los asfaltos modificados con polímeros. Fíjense, porque es una institución, yo te decía, bueno, Indecopi, ¿qué tiene que ver con nosotros, no? Sin embargo, sí, son los que autorizados para sacar este tipo de normatividad. Entonces, si alguno de ustedes ya está entrando un poco más a fondo en el tema de los polímeros, ¿no? De los asfaltos modificados con polímeros, debería haber un poco esa normatividad, también ustedes la tienen ahí, ¿no? Luego, el Ministerio de Transportes ha sacado tiene una serie de manuales, ¿no? Que los ha trabajado entre el 2008 y el 2009. Por ejemplo, el manual para carreteras de bajo volumen, no pavimentadas, bajo volumen de tránsito. El manual de carreteras pavimentadas, estas son no pavimentadas, estas son pavimentadas, ambos son de bajo volumen. Tienen todo ahí, ¿no? Hay un glosario que es muy importante dentro, digamos, del el conocimiento que nosotros debemos tener, a veces hasta para llenar nuestro cuaderno de obra necesitamos tener claros los conceptos, ¿no? Los conceptos bien definidos, que es lo que debemos anotar y a qué se refiere. Luego hay un manual de mantenimiento periódico, un manual de mantenimiento rutinario con sus correspondientes volúmenes. Fíjense qué importante esto de la normatividad. Yo no concibo, lógicamente, un ingeniero, residente o supervisor si es que no tiene esta normatividad, ¿no es cierto? Digamos que estén trabajando carreteras de bajo volumen de tránsito, tendrá que ver bajo qué condiciones se va a trabajar esa carretera, digamos, si es no pavimentada, ¿cierto? Porque el proyecto posiblemente tiene que haber sido hecho, elaborado en función de esa normatividad, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren estabilizar sus bases, ¿no? Con estabilizadores químicos, ahí tienen, ¿no? Ustedes saben que ese es otro tema que también nos compete, porque permanentemente hay suelos de mala calidad y por lo tanto necesitamos estabilizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar aditivos químicos, vamos a utilizar cemento Portland, vamos a utilizar cal, vamos a utilizar emulsiones asfálticas, no sé. Todo esto debemos conocerlo para ver, pues, de qué manera lo vamos a utilizar dentro de ello, ¿de acuerdo? Luego tenemos ahí una resolución que se refiere a algunas modificaciones, aunque esto no es tan importante porque hay modificaciones dentro de lo que es el trazo geométrico, ¿no es cierto? Porque, bueno, de alguna manera es complementario con lo que nosotros vemos. Y esta sección la he sacado específicamente porque se refiere a las mezclas asfálticas, que es el tema que básicamente un poco estaríamos profundizando, ¿no? Porque esta sección 410 está saliendo de la CG 2000, o sea, se refiere a la sección 410 de la CG 2000. Si ustedes quisieran entrar, así rapidito, un poco con algo que quisieran ver, digamos, yo necesito ver el tema del glosario, que para mí es muy importante, ¿no?
el tema del glosario. ¿Tienen ahí? Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. Importantísimo. Miren, en 2008 no es muy antiguo, es una resolución del Ministerio de Transportes, ¿no? Donde pues oficializan estos nombres que nosotros, técnicos, ¿no? Que nosotros debemos tener permanentemente, ¿de acuerdo? Y que en los cuadernos de obra es necesario utilizarlos apropiadamente, ¿no? Algo que me interese dentro de los pavimentos. ¿Qué es un aditivo? Estamos hablando un poco de aditivos, por decir, ¿no? Producto químico o mineral que modifica una o más propiedades de un material o mezcla de estas, ¿no? Eso finalmente es con la idea de lograr una mejor capacidad portante. ¿Qué es un afirmado? ¿Qué es un agregado? Miren ustedes, agregados angulares, agregados finos, agregados gruesos, ¿no? Reciclados, arcillas, y por ejemplo acá me conceptúa lo que son los asfaltos, ¿no? Creo que algo de acá de asfaltos. Ahí está, ¿no? ¿Qué cosa es un asfalto modificado? ¿Cierto? Entonces todo esto nosotros debemos tenerlo como un diccionario, ¿no? Para que permanentemente trabajemos adecuadamente para lo que nosotros queremos. ¿Qué cosa es un asfalto modificado? Producto de la incorporación de un polímero u otro modificador en el asfalto para mejorar sus propiedades físicas y geológicas, como, deben ser geológicas acá, no puede ser geológicas, como la disminución de la susceptibilidad a la temperatura y a la humedad. Importantísimo, miren ustedes, ¿no? Los asfaltos modificados ahora es un tema de actualidad. No sé si ustedes ya están haciendo obras acá con asfaltos modificados, pero esto ya está metido, ¿ya? Porque en otros países hace más de 20, 30 años que se está trabajando mezclas asfálticas modificadas, ¿no? Ya sea con polímeros de SBR, SBS, o modificadores como son también, por ejemplo, el caucho, ¿no? Esta que sale de las llantas, ¿no? O también otros tipos, digamos, de aditivos que pudieran generarse como, o pudieran considerarse como modificadores. ¿Por qué un poco es esto? Porque necesitamos mejorar la calidad de los asfaltos. O sea, los asfaltos, así como se presentan, no son suficientes cuando son sometidos a excesos de temperatura, ya sea en temperaturas muy altas o en temperaturas muy bajas, o también por problemas de cargas, ¿no? Excesos de cargas. Les voy a conversar más tardecito algo más al respecto, pero les estoy dando lineamientos generales, ¿no? Entonces, la necesidad, miren ustedes, ya, de que dominemos esta parte de lo que viene a ser, en todo caso, la normatividad, ¿no? Todo esto les estoy dejando para que en algún momento ustedes les pueda hacer útil. Entonces, por acá, ¿dónde estaremos? ¿Dónde se nos ha escondido nuestro tema? Con lo que estábamos conversando. Eso lo tenemos como una cuestión todavía de introducción. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero cuando conversamos de aspectos contractuales? Importantísimos. Yo diría de repente, lamentablemente, no sé si sea la palabra, si los ingenieros no estamos al tanto, no estamos al corriente de la normatividad, ya no técnica, sino legal, que se aplica como supervisores o residentes, vamos a tener o estamos teniendo también serios problemas. Ustedes saben que es la ley de contrataciones, ¿cierto?, la que establece justamente cómo es que se deben ejecutar las obras y por lo tanto cuál es el trabajo nuestro como supervisores o residentes. ¿Por qué? Porque ahí se establece, fíjense ustedes, desde los temas del proyecto, ¿no?, hasta los problemas que se generan en obra, como son ampliaciones de plazo, adicionales de obra, cómo se hace una recesión de obra, cómo solicitar, digamos, una ampliación de plazo, bajo qué término, digamos, de plazos contractuales, ¿no? Y cuando esto no funciona bien,
definitivamente tenemos problemas. Entonces, ¿qué están haciendo ahora las empresas grandes? Como cuando se complican estos temas de orden contractual, ustedes, ¿no? A veces llegan a los arbitrajes, y en los arbitrajes se pelean importantes sumas de dinero. Entonces las empresas grandes, extranjeras, ¿no?, como también las empresas nacionales ya importantes, se cuidan mucho que los ingenieros responsables de las obras, ya sea como residentes o ya sea como supervisores, apliquen adecuadamente esto de lo que viene a ser la normatividad contractual, ¿no? Entonces, cuando le hacen una entrevista, quieren contratar a un ingeniero como residente de obra para una obra importante, lo primero que le preguntan en la entrevista, ¿no es cierto?, o le toman un examen, si es que domina o no domina esta normatividad contractual. Si no la domina, tengan la seguridad que pueden ser ustedes muy buenos técnicos, pero que sin embargo no los van a contratar, porque ellos están jugando mucho dinero dentro del trabajo que nosotros hagamos como responsables de las obras. Fíjense, ha llegado ahora a tal estado esto, de que ellos asignan un abogado o 2 abogados para que vayan viendo el seguimiento del plano de obra. No desde el punto de vista técnico, porque imaginen ustedes los abogados que sabrán pues de asfaltos modificados o de cactén o de mezclas asfálticas o de marcha. No, sino para que vean si estamos cumpliendo nosotros con la parte contractual de los plazos, ¿no? El tema de las valorizaciones, lógicamente asesorándose en algunos casos con ingenieros. Oiga, ¿están al día con las valorizaciones? Los metrados que se están valorizando mensualmente están dentro de la programación de la obra, y todo este seguimiento, ¿no? Y mucho más ya cuando se entra a cosas complicadas como son el problema de las solicitudes de ampliaciones de plazo. Digamos, la ley de contrataciones a través de su reglamento establece, ¿no?, que para pedir una ampliación de plazo tiene que ser dentro de los 15 días, dice ahí, de generado el hecho invocado. ¿Qué pasa si el residente no sabía de esos 15 días y lo pide el día 16? Bueno, eso se va a arbitraje y no va a tener, y el contratista va a perder, porque su residente no sabía que tenía que pedir lo máximo al día 15. ¿Y por qué esto? Porque los arbitrajes son de derecho, y por ser los arbitrajes de derecho, todo tiene que hacerse de acuerdo a ley. Y la ley de contrataciones es una ley, y su reglamento, lógicamente, también es una aplicación obligatoria de la ley. Así que estamos en eso. Entonces, como conversamos de residente y supervisor, a mí siempre se me ocurre comentar esto, ¿no? Porque lamentablemente ya no solamente tenemos que ser buenos técnicos, sino también tenemos que conocer mucho la parte contractual, en la cual ya estamos inmersos, definitivamente. Cuando hacemos audiencias dentro de los arbitrajes, nosotros pedimos la presencia normalmente como árbitros, tanto del residente como del supervisor. Porque entre ellos pues hay un lío tremendo de abogados, ¿no? Básicamente de abogados, ustedes saben cómo son los abogados. Entonces hacemos audiencias y que ellos nos expliquen efectivamente qué sucedió en obra. Además que tenemos que leernos todas las páginas del cuaderno de obra para ver el historial de la misma y cómo se vinieron generando, digamos, estos tipos de problemas, ¿no? Entonces eso también es básico. He puesto un par de laminitas ahí que las vamos a encontrar. Y finalmente, estimados colegas, nuestro comportamiento ético, ¿no?, moral. Eso yo creo que también es básico, porque puede ser todo bueno, técnico, parte contractual, pero si no actuamos de una forma ética, digamos, como corresponde, esto no funciona tampoco, ¿no? Y finalmente vamos de repente a llegar a lo que les comentaba inicialmente. Hemos dicho que para ser un buen residente, un buen supervisor, necesariamente debemos tener conocimientos técnicos. Lógicamente, miremos un poco ya de lo que viene a ser nuestra participación en algo, ¿no? Lo primero que debemos considerar, colegas, es que los pavimentos fallan de 2 formas, o tienen, mejor dicho, un comportamiento estructural de 2 formas que finalmente se van a traducir en fallas también de la misma forma, ¿cierto? Tenemos un comportamiento funcional y tiene un comportamiento estructural. Cuando decimos que un pavimento falla por funcional, ¿no?, por un problema de tipo funcional, cuando se deteriora en la parte superior, ¿no es cierto?, del pavimento, vale decir la carpeta asfáltica, ¿de acuerdo? Y decimos que tiene una falla estructural
cuando hay hundimientos, hay abollamientos, ¿no es cierto? Entonces ya se ha producido pues el deterioro mayor de lo que viene a ser el pavimento. Vamos a hacer, lógicamente, un concepto, ¿no? Vamos a conceptualizar de lo que vienen a ser los pavimentos. Primero lo hacemos acá de una forma facilita nomás. Entonces, con esto creo que estamos un poquito más en la idea, ¿no? En lo que nos corresponde como residentes y supervisores. Voy a dibujarles acá, no soy buen dibujante, por lo posible, para presentarles, ¿no?, lo que viene a ser un pavimento tradicional y cómo es que este se conceptúa, ¿no? Primero, debemos tener un conocimiento bastante preciso, ¿no es cierto?, de la concepción de lo que es el pavimento. Y me estoy refiriendo específicamente al pavimento asfáltico. Jóvenes, amigos, colegas, el pavimento es una estructura. Ojo, palabras mayores, nosotros como ingenieros sabemos, ¿no? Entonces estamos hablando de un comportamiento estructural, además del funcional del que ya les hablaba, que de repente podría ser de menor importancia. Por eso se habla de fallas estructurales, porque el pavimento es una estructura, y entonces nosotros un poco debemos pensar que lo que estamos viendo acá, que se llama estructura, piensen ustedes, debe estar esa estructura, imagínense ustedes que este es un edificio de 20 pisos, ¿no es cierto?, debidamente cimentada, ¿sí o no? Por lo tanto, el suelo sobre el que se asiente esa estructura debe ser un suelo de buena calidad. ¿Cómo conocemos ese suelo? Lo conocemos como terreno de fundación. Es todo esto de acá. Estamos conceptuando el pavimento. Terreno de fundación. Esto es básico que sepamos, lógicamente, para nuestras obras, ¿no? Entonces sucede que en algunas oportunidades este terreno de fundación no es lo suficientemente sólido, o hablando ya ingenierilmente dentro de las vías, ¿no? No tiene la capacidad portante suficiente para resistir esa estructura que yo estoy diseñando ahí y que va a ser sobreesforzada por las cargas. Recuerden ustedes que sobre esta estructura van a pasar vehículos, ¿no es cierto? Y según el diseño podrán ser en algún momento vehículos muy pesados que están generando dos tipos de esfuerzos: esfuerzos tensionales y esfuerzos compresionales. Ese es el gran problema, ¿no? Y para eso nosotros los estamos trabajando. ¿Ya? Bien. Entonces sucede que en algunas oportunidades ese terreno de fundación no es lo suficientemente fuerte que me permita resistir esta gran estructura que está sobre él, y tengo la necesidad de mejorarlo, fíjense ustedes, en una capa superior, pero que corresponde al terreno de fundación, que se conoce con el nombre de subrasado. Entonces la pregunta podría ser: ¿siempre tenemos que hacer mejoramiento del terreno de fundación? No, no siempre. Dependerá de la calidad del suelo que encontremos. Ahora, en selva sí, yo pienso que toda la vida tenemos que hacer, ¿no? Pero en sierra, en costa no necesariamente. A veces tenemos muy buenos cimientos que no necesitan ser mejorados. Entonces, la subrasante no viene a ser sino una parte, piensen ustedes, del terreno de fundación, ¿no es cierto?, que ha sido debidamente mejorada. ¿Qué significa en todo caso mejorada? Que ha sido
trabajada para que tenga una mejor capacidad portante. Esa es la idea. ¿De acuerdo, señor? Entonces, vamos definiendo un poco el pavimento. Estructura, que va a soportar cargas, que está conformado por diferentes capas, como estamos viendo ahí, ¿no? Son cuestiones ya un poco elementales, que ustedes las dominan, solamente como comentario. Y que se conocen con el nombre, pues, de subbase, base y carpeta de rodadura. Entonces, cuando yo les hablaba de las fallas funcionales, son las que se dan a nivel de la carpeta de rodadura, ¿no? Que es la parte superior, digamos, del pavimento, ¿cierto? Que es por donde pasan los vehículos. Recordemos que normalmente todo lo que es el terreno de fundación, ¿no?, corresponde a suelos, o sea, materiales granulares. Y en un pavimento convencional, como es el que estamos trabajando por ahora, igualmente, ¿no?, está conformado por tanto la subbase como la base por suelos granulares, por materiales granulares. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Para qué? Debemos conocer bien esto, para saber el comportamiento de esos materiales. La rodadura está conformada por una mezcla asfáltica compactada, ¿no?, la cual también tiene los famosos agregados, lógicamente ya agregados seleccionados, ¿no?, piedra chancada de 3/4 hacia abajo, arenas de buena calidad, filler, ¿de acuerdo? Pero que se integra, pues, un material importantísimo, no voy a hacer negrito porque ese es su color, ¿no?, que vienen a ser los cementos asfálticos, o sea, los ligantes asfálticos. Entonces, es muy importante, ¿no?, que entendamos esto, porque fíjense ustedes, inclusive el comportamiento, ya sea funcional o estructural, de estas diferentes capas van a estar en función de la calidad de los materiales. Si usamos materiales de mala calidad, vamos a tener también deterioro prematuro del pavimento. Entonces creo que hemos hecho una definición, ¿no?, de lo que viene a ser en todo caso el pavimento, y que nosotros tenemos que conocerlo 100% para ver, pues, qué sucede con él, ¿no?, dentro, digamos, del trabajo que nosotros venimos haciendo. ¿De acuerdo? El año pasado yo tuve la oportunidad de asistir a un curso, me invitaron unos amigos de Brasil, un curso que daban para profesores de universidades exclusivamente de pavimentos. Esto es como es en países ya de mayor avanzada, ¿no? ¿Cómo hacen? Bueno, en ese caso pues depende mucho también que haya dinero de financiamiento. En este caso financia Petrobras. ¿Qué hace Petrobras? Reúne a todos los profesores que enseñan solo pavimentos, miren ustedes, a nivel de pregrado o de posgrado en las diferentes universidades de Brasil, ¿no? Y específicamente en cada ciudad. Digamos, en Sao Paulo hay 20 universidades que tienen facultad de ingeniería civil y dentro de ello la especialidad de pavimentos. Entonces, cogen esos 20 profesores, posgrado, los encierran en un hotel 3-4 días y les dan cursos, digamos, de actualización, no solamente actualización, sino trabajo de investigación y un montón de cosas, pues, full, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad, a través de amigos que tengo, que me invitaran, ¿no?, para que participe. Tuve la suerte de ser, no la suerte, digamos, sino más bien yo diría la diferencia de ser el único extranjero, porque no habían invitado de ningún otro país, solamente me invitaron a mí, para participar en este curso que fue en Florianópolis, que es más al sur de Río de Janeiro. Bien, y entonces dentro de ello habían elaborado un libro muy bonito, como de 300 páginas, ¿no?, 400 páginas a colores, y nos dieron pues a cada uno de los que estábamos ahí, ¿no? Y de ese libro a mí se me ocurrió sacar, ¿no?, el concepto según los brasileños del pavimento, ¿no? Y como nosotros tenemos que estar actualizados, y les decía pues que deberíamos estar al nivel de otros países, yo veía que efectivamente estamos
dentro de lo correcto en cuanto a lo que es el desarrollo del campo, ¿cierto? ¿Cómo conceptúan ellos el pavimento desde el punto de vista estructural y funcional, que es lo que estamos trabajando? ¿Qué dice? El pavimento es una estructura, miren señores. O sea que eso no podemos dejar de definirlo y ponerle letras grandes, ¿no? Yo en una lámina que tengo he puesto una letra grande a color, ¿no? De múltiples capas, ¿sí? Lógicamente, eso ya dependerá también del diseño, ¿de acuerdo? Ellos le llaman camadas a las capas, ¿no? De espesores finitos, depende del diseño, construidas sobre la superficie final de un terraplén, superficie final del terraplén, ¿de acuerdo? Que en nuestro caso viene a ser el nivel de su rasante, y nuestro terraplén viene a ser el terreno de fundación. Destinada técnica y económicamente a resistir los esfuerzos oriundos, ¿no?, del tráfico, o sea, que produce el tráfico. Ya hemos visto que es un vehículo el que genera eso, de los vehículos, y del clima. Miren cómo lo ponen con negrito. Señores, nosotros hasta ahora no le damos mucha importancia al clima. Por eso es en gran parte el deterioro prematuro de los pavimentos, y eso lo vamos a conversar ya. Y a propiciar a los usuarios mejoría en las condiciones de rodamiento. Lógicamente ya tiene que ver con la parte funcional, ¿no es cierto? La calidad, el estado que se encuentre la pista a nivel, lo que le llamamos pista a nivel superior, con confort, economía y seguridad. Recordemos que un pavimento en mal estado es inseguro, definitivamente, ¿no? Fíjense, el Perú es uno de los países que más, en los que más muertes hay por accidentes de tránsito. Y eso es importante. Muchas veces se le echa la culpa al piloto, que se durmió, que falla humana, que esto, que el otro, pero no se toma en cuenta el estado del pavimento. Digamos, un vehículo que va a 80, un ómnibus, que va a 80, 100 kilómetros por hora, y la pista se encuentra mojada, tiene muchas posibilidades de accidentarse. Más aún si el chofer va medio dormilado, esto, el otro, ¿no? Digamos, entra una curva, imagínense ustedes, ¿cierto? Lo que sucede, jóvenes, es que cuando llueve, miren ustedes, entre la pista y la llanta hay agua. Entonces se genera una película de agua, y aunque parezca mentira, la llanta del vehículo no va sobre el pavimento, sino va sobre la película de agua. Fíjense, qué peligroso, qué peligroso. Eso se llama hidroplaneo. Fíjense ustedes. Y entonces, imagínense, el chofer está entrando a una curva, 80 kilómetros por hora, porque no se dio cuenta, porque estaba medio dormilado y todo. Cuando quiere hacer la acción de frenado o lo que quiera, ya es tarde. ¿Por qué? Porque el vehículo no le va a responder al freno ni a la dirección, porque no está sobre el pavimento, sino sobre una película de agua. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí, señores? Ahora no necesariamente tendríamos que hacer pavimentos con carpetas muy densas. Las carpetas que nosotros hacemos son demasiado densas, demasiado cerradas, demasiado lisas. Son casi así como esto, ¿no? Bueno, esto por lo menos veo que tiene algo de rugosidad, ¿no? Entonces tiene que ser con un acabados más rugosos. Y eso es lo que se está trabajando ahora, ¿no? Que en lo posible tiene que darse ello, ¿no? Ahora, qué bonito que pudiéramos llegar ya a nivel de Brasil, de Argentina y Chile, donde se están trabajando las mezclas drenantes. ¿Cómo son las mezclas drenantes? Cae el agua y desaparece rapidito porque se mete al pavimento. Ahora les voy a comentar un poquito más a profundidad. Son cositas que les estoy diciendo muy aisladamente y cuando lo encontremos les comento con más profundidad. Lógicamente necesitamos también pavimentos económicos, ¿no? Y confort, pues, que nos permitan ir cómodamente dentro de los viajes, ¿no? Más recientemente hay una técnica de usarse, nomenclatura de pavimentos de concreto, de cemento Portland, que son los pavimentos hidráulicos, ¿cierto? Y pavimentos asfálticos, para indicar el tipo de revestimiento del pavimento. Entonces acá tenemos los pavimentos asfálticos, que son los que estamos trabajando, y acá tenemos una sección de los pavimentos hidráulicos. Todo esto, por si acaso ustedes lo tienen, bueno, también les han dado separado. Ahí tenemos esto. Y fíjense ustedes, al final, yo me daba con la grata sorpresa que la manera como ellos conceptúan
¿no es cierto?, y dibujan la estructura de un pavimento, es exactamente igual a como ya lo vengo haciendo hace varios años, ¿no? Tienen lo que es el subleito, que viene a ser el terreno de fundación, ¿de acuerdo? Tienen acá una capa de reforzamiento de este subleito, dice acá reforzamiento de subleito, que viene a ser para nosotros la subrasante. Tienen una subbase, tienen una base y tienen la carpeta de rodadura, ¿no?, que en ese caso ellos le llaman camada de rodamiento, ¿no? Y esto de acá que viene a ser camada de ligante, ¿no?, de ligación, de liga, que viene a ser la imprimación, ¿no?, que como ustedes saben va sobre la base comportada, que es normalmente de un material granular, de un afirmado, de un hormigón. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que como cuestión conceptual estamos bien. Estamos bien. O sea, eso es el pavimento. Eso es el pavimento. Y sobre ello es que nosotros definitivamente debemos trabajar, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Tenemos que darle con esto. La verdad que yo prefiero manual que esto. En la tarde lo hacemos manual. ¿Por dónde ir? Pavimento desde el punto de vista estructural y funcional, que es lo que estamos comentando, ¿no? ¿Ya? Las camadas, o sea, las capas de base, subbase y refuerzo de subleito, que viene a ser subrasante, ¿no es cierto?, es de gran importancia estructural, miren ustedes. ¿Tienes otro? Ya, pues. Qué interesante, ¿no? De gran importancia estructural. Ahora, recuerden, amigos, que estructura solamente es del terreno de fundación hacia arriba, o sea, de subrasante hacia arriba. O sea, conceptualmente, ¿no?, se supone, miren lo que digo, que la subrasante no tiene comportamiento estructural. Y ahora lo vamos a aclarar un poco ese tema, ¿no?, que se refiere a la llegada de los esfuerzos de la parte de arriba, porque ahí el esfuerzo debería ser cero, para el esfuerzo convencional. Limitar las tensiones y deformaciones en la estructura del pavimento por medio de la combinación de materiales y espesores de las capas constituyentes es el objetivo de la mecánica de pavimentos. Actualmente hay un curso que se llama Mecánica de Pavimentos, donde básicamente se estudia la calidad de los materiales y cómo estos van a responder estructuralmente, desde el punto de vista estructural, básicamente. Les recomiendo, si ustedes ya pudieran comprar ese librito, ya en Lima lo venden, no sé, acá posiblemente también en alguna librería, ¿no? Hay en la bibliografía les estoy poniendo de un ingeniero colombiano que se llama Mecánica de Materiales, muy interesante, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso es importante. Y como nos habla ahí de, ahora sí necesito pasarla, ojalá bien, como nos habla ahí de comportamiento estructural, este vehículo, ¿no?, va a pasar por acá. Disculpen que la llanta está llanta vieja, creo que está media torcida. Ya. Va a pasar por ahí y va a generar dos tipos de esfuerzos. Los esfuerzos compresionales, que también se le conoce como verticales, ¿de acuerdo?, y los esfuerzos tensionales u horizontales, ¿ya? Vamos trabajando cada uno de ellos, ¿ya? En las vistas, ustedes tienen ahí en las vistas, por ejemplo, en algún dibujito donde aparecen, ¿no?, los esfuerzos compresionales y tensionales. Ahí hay una carga, ¿no?, y cómo están apareciendo en el contacto, por ejemplo, de la llanta con el vehículo, con el pavimento, perdón, están apareciendo los compresionales, y en un momento los tensionales. Vamos trabajando los compresionales. ¿Qué pasa con los compresionales? Los compresionales se introducen, yo diría, dentro de las diferentes capas del pavimento, fíjense ustedes, a través de un área de compromiso, más o menos de esta manera, ¿no? Entonces pasa el vehículo y se está generando, digamos, una transmisión de esfuerzos hacia el interior del pavimento. Y entonces miren ustedes la importancia de las capas del pavimento. ¿Por qué? Porque esas capas del pavimento van a tener que asumir esos esfuerzos. Entonces, si hacemos un mal diseño, por decir, de los espesores del pavimento, esos esfuerzos van a ser mal inducidos.
o mal asumidos, y por lo tanto va a fallar el pavimento. Eso es básico. Si utilizamos materiales de mala calidad, igualmente. Entonces, estos esfuerzos van a venir siendo transmitidos hacia el interior del pavimento. Pero fíjense que acá se genera una cuestión importantísima, que el punto final de aplicación de este esfuerzo es en la parte superior del terreno de fundación a nivel de su rasante. Entonces, si acá se inició, digamos, un esfuerzo 1, llamémosle así, por acá llegó un esfuerzo compresional 2. ¿Por qué no es un esfuerzo compresional 1 también? Porque en el camino se ha ido absorbiendo y por lo tanto ha ido disminuyendo la intensidad del esfuerzo y llega con una determinada intensidad a nivel de terreno de fundación. Fíjense ustedes, ese es un poco el tema, ¿cierto? De ahí la responsabilidad que tenemos los diseñadores de que esos esfuerzos se asuman debidamente, que cada una de las capas se asuma debidamente. ¿Por qué falla un pavimento estructuralmente cuando pasa un vehículo muy pesado? Posiblemente esas capas, esos espesores, no estuvieron adecuados, ¿no es cierto?, para recibir ese tremendo esfuerzo. O sea, no asumió esos esfuerzos que transmitió ese vehículo muy pesado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no llegó acá como esfuerzo de intensidad 0, sino que sobrepasó el límite de aplicación y por lo tanto se produjo un hundimiento. Comentaba, ¿no? Ese pavimento no estuvo preparado para recibir ese gran esfuerzo y el hundimiento, miren ustedes, no se produce en alguna de las capas. El hundimiento se produce acá, a nivel de terreno de fundación. Sí, se hunde acá. Pero ¿por qué nosotros vemos el hueco arriba, el hundimiento arriba? Porque lógicamente al hundirse abajo, se hunde arriba. Claro. Y entonces, no es que la falla, y eso es importante, colegas, no es que la falla se origine en la parte superior del pavimento, la falla se ha originado abajo. O sea, el terreno de fundación no estuvo preparado para resistir esos esfuerzos. ¿No es cierto? Que llegaron, pues, de repente, intempestivamente, y se hundió. Esto a mí me hace comparar, por ejemplo, con una persona, ¿no? ¿Qué pasaría con un niño? ¿Qué pasaría si nosotros a un niño de 8 o 10 años le ponemos 200 kilos sobre sus hombros? Le va a quebrar su columnita, posiblemente. Ese niño no está preparado para recibir 200 kilos. Y entonces tiene su columna, sus huesitos verdes, le va a reventar, lo va a matar. Eso es lo que pasa en el pavimento. En cambio, a veces hay gente que desde niño, bueno, se va progresivamente, ¿no es cierto?, levantando peso, de repente hay un tremendo musculón ahí, que le ponen los 200 kilos y se va combinando como si nada. De repente hasta juega pelota con los 200 kilos encima, y no tiene problema. Está preparado para resistir ese tipo de cargas. Igualmente en nuestros pavimentos. Entonces, cuando diseñamos mal, digamos, la estructura, y no ponemos los espesores adecuados, eso es lo que va a pasar. O también a la inversa, ¿no? Yo diseño debidamente un pavimento para cargas livianas o medianas, pero de repente mañana se viene un tremendo trailer con 2000 bolsas de cemento, unos tremendos volquetes, con 20 metros cúbicos de desmonte y me va a destrozar mi pavimento. Entonces, esas son las causas también que generan estos problemas, ¿de acuerdo?